Las leyendas urbanas nos han acompañado desde siempre. Historias de desapariciones, de seres que acechan en la oscuridad, relatos que parecen demasiado aterradores para ser reales. Pero lo que muchos no saben es que algunas de estas historias tienen un origen perturbador y son más reales de lo que quisieras creer. Cierra las puertas. Baja el volumen si estás solo, porque una vez que escuches estas historias, no podrás sacártelas de la cabeza. Es de noche, estás en tu habitación, todo parece normal, hasta que sientes que alguien te observa. Dicen que si te despiertas a las 3:00 am con una sensación de peligro, no mires al armario. Podrías ver una silueta escondida entre las sombras, esperando. Esta leyenda se basa en un caso real, el de Daniel Laplante, un hombre que en 1986 aterrorizó a una familia viviendo dentro de su casa sin que ellos lo supieran. Durante semanas, los habitantes notaban cosas extrañas, comida desaparecida, objetos movidos, susurros en la noche. Pero lo peor fue cuando una niña despertó y vio su armario entreabierto y dos ojos observándola desde la oscuridad. Cuando la policía llegó, encontraron pasadizos secretos en la casa. Daniel había estado espiándolos, escondiéndose en las paredes, esperando el momento perfecto para atacar. Esta historia sigue ocurriendo. Algunos han descubierto personas viviendo en sus áticos o sótanos durante años. Antes de dormir esta noche, asegúrate de revisar tu casa. 2. El fantasma de la llamada. Basado en un crimen sin resolver. Tu teléfono suena en mitad de la noche. Al contestar, solo escuchas respiración pesada. Algunas versiones de esta leyenda dicen que si te llaman de un número desconocido y no hay nadie al otro lado, significa que alguien te está mirando en ese momento. Lo perturbador es que esta historia se basa en hechos reales. En 2007, la familia Kuykendall en EEUU recibió decenas de llamadas aterradoras. Las voces sabían todo sobre ellos, lo que vestían, lo que estaban haciendo, incluso repetían conversaciones que solo se habían dicho en privado. La policía rastreó las llamadas y venían desde dentro de su propia casa. Los teléfonos estaban siendo controlados remotamente y el acosador tenía acceso a los micrófonos, espiándolos en todo momento. El responsable nunca fue atrapado. 3. El hombre del pasillo. Inspirado en cámaras de seguridad. Hay una leyenda que dice que, si alguna vez te despiertas en medio de la noche, con una sensación de terror inexplicable, no te muevas. Porque si lo haces, podrías ver a alguien de pie en tu pasillo, observándote. En 2017, una familia en Japón instaló cámaras de seguridad tras notar ruidos extraños en la madrugada. Lo que grabaron los dejó sin aliento. A las 3:15 am, la cámara captó a una mujer saliendo del armario de la cocina. Caminó descalza por la casa. Se quedó observando la habitación principal por varios minutos. Y luego volvió a esconderse. La policía revisó el lugar y encontró un pequeño espacio en el techo, donde la mujer había estado viviendo por más de un año. Si alguna vez sientes que alguien te está observando en la noche, podrías tener razón. 4. El auto con las luces apagadas. Basado en un asesino real. Si alguna vez conduces de noche y ves un auto con las luces apagadas en la carretera, no hagas señales con las luces. La leyenda dice que, si lo haces, te seguirán hasta tu casa y nunca volverás a ser visto. Esto se basa en un caso real. En los años 90, una pandilla conocida como Los Ángeles del Infierno usaba esta táctica para elegir víctimas. Cuando alguien les hacía señales, los seguían, los acorralaban en la carretera y nunca volvían a aparecer. Hoy en día, se han reportado casos similares en varios países. Si alguna vez conduces de noche y ves un auto apagado, ignóralo. 5. La mujer del elevador. Basado en la muerte de Elisa Lam. Los hoteles siempre tienen historias extrañas, pero hay una en particular, que fue captada en video.
La leyenda dice que si presionas los botones en un orden específico dentro de un ascensor, serás llevado a otra dimensión. Esta historia se volvió viral después del caso de Elisa Lam en 2013. Las cámaras del Hotel Cecil la captaron actuando de manera extraña, presionando botones sin sentido, asomándose al pasillo como si alguien la estuviera siguiendo. Días después, su cuerpo fue encontrado dentro del tanque de agua del hotel. El acceso a esa zona estaba sellado. Nadie sabe cómo llegó ahí. Si alguna vez te quedas en un hotel y el ascensor actúa raro, mejor toma las escaleras. 6. La sombra en la carretera, basado en testimonios reales. Vas conduciendo solo de noche. La carretera está vacía, pero de repente ves algo al borde del camino. Una figura oscura, inmóvil, sin rostro. No puedes ver sus ojos, pero sabes que te está observando. Esta historia no es solo un mito. En muchas carreteras alrededor del mundo, conductores han reportado lo mismo. Sombras altas que aparecen y desaparecen en un instante. Algunos dicen que son almas atrapadas, buscando venganza. Otros aseguran que, si les quitas la vista de encima, las verás en tu espejo retrovisor. Si alguna vez conduces de noche y ves una figura en la carretera, no te detengas. 7. El susurro, bajo la cama, basado en un crimen real. Dicen que si alguna vez escuchas susurros debajo de tu cama en mitad de la noche, no mires. En 2014, una niña en EU sintió que algo se movía bajo su cama. Pensó que era su perro, hasta que recordó que su perro estaba en otra habitación. Aterrada, corrió a buscar a su madre. Cuando regresaron, vieron el ropero entreabierto, y dentro, un hombre escondido con un cuchillo. Había estado viviendo en su casa durante semanas, observándola mientras dormía. Si alguna vez sientes que algo se mueve bajo tu cama, puede que no sea tu imaginación. 8. El hombre sonriente, basado en encuentros reales. A veces, lo más aterrador no es lo sobrenatural, sino lo humano. En 2008, un hombre en Nueva York contó su experiencia con el hombre sonriente. Caminaba solo de noche cuando, al otro lado de la calle, vio a un hombre con una sonrisa demasiado grande, congelada en su rostro. Al principio, parecía un loco más de la ciudad, hasta que el hombre comenzó a caminar hacia él. No lo persiguió corriendo, simplemente avanzaba lentamente, con esa misma sonrisa sin parpadear. Cuando el testigo se giró para escapar, escuchó un susurro detrás de él. Me alegra que también me hayas visto. Nunca supo quién era, ni qué habría pasado si se hubiera quedado. 9. La casa del inquilino fantasma, basado en un expediente policial. Una familia compró una casa antigua y notó que las puertas se abrían solas. Al revisar el desván, encontraron una puerta oculta que daba a un pequeño cuarto. Dentro había una cama vieja, platos con restos de comida y ropa sucia. Pero lo más aterrador fue cuando la policía encontró huellas recientes en el polvo. Alguien había estado viviendo ahí, sin que la familia lo supiera. 10. El reloj de la muerte, basado en un fenómeno real. Dicen que si un reloj en tu casa se detiene sin razón, alguien cercano a ti morirá pronto. Esta historia se ha contado por generaciones, pero lo inquietante es que hay casos documentados en los que ha sucedido. Uno de los más famosos es el reloj de Abraham Lincoln, que se detuvo exactamente a la hora de su asesinato. ¿Coincidencia o una advertencia del destino? Si alguna vez tu reloj se detiene de la nada, tal vez sea una señal. 11. La mujer del reflejo, basado en un experimento real. ¿Qué pasaría si te miras fijamente al espejo sin moverte por varios minutos? En los años 90, psicólogos realizaron un experimento donde personas debían mirar su reflejo en completa oscuridad durante 10 minutos. Los resultados fueron aterradores. La mayoría de los participantes aseguraron ver sus rostros deformarse, ojos extra aparecer y figuras moviéndose detrás de ellos. Algunos sintieron una presencia detrás,
pero cuando voltearon no había nadie. La mente puede engañarte. O quizás el espejo no refleja solo lo que ves. 12. La niña que llamó desde el más allá. Caso documentado. En 1995, una familia recibió varias llamadas de su hija, quien se había ido de viaje días antes. Lo extraño fue que su voz sonaba distorsionada, como si hablara desde lejos. Horas después recibieron una noticia devastadora. Su hija había fallecido en un accidente, justo en el momento en que recibieron su primera llamada. Cuando revisaron el registro de llamadas, no había ninguna entrada. ¿Un fallo en la tecnología o una última despedida desde el otro lado? 13. El visitante nocturno. Basado en una cámara de seguridad. Una familia notaba cosas extrañas en su casa. Puertas entreabiertas, luces encendidas sin razón, comida que desaparecía. Para descubrir lo que pasaba, instalaron cámaras de seguridad. Cuando revisaron las grabaciones, vieron a un extraño arrastrándose en la oscuridad, caminando lentamente por su sala, mirando las habitaciones mientras todos dormían. Lo más aterrador es que la puerta principal nunca se abrió. Al revisar la casa, encontraron un panel en el techo, con signos de que alguien había estado viviendo allí. 14. El hombre del sombrero. Basado en múltiples testimonios. Miles de personas alrededor del mundo han visto la misma figura. Un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero de ala ancha. Algunos lo ven en sus sueños. Otros despiertan en mitad de la noche y lo encuentran de pie en la esquina de su habitación. Siempre inmóvil, siempre observando. Algunos testigos aseguran que cuando intentan moverse, el hombre del sombrero se acerca lentamente. Nadie sabe quién es, pero los que lo han visto coinciden en algo. Su presencia es pura maldad. Algunas leyendas urbanas parecen solo cuentos de terror, pero la verdad detrás de ellas es aún más aterradora. ¿Qué historia te ha impactado más? ¿Te ha pasado algo parecido a estas historias? Déjanos en los comentarios tu experiencia. Suscríbete para más relatos de terror, porque aquí, en Historias para no dormir, la oscuridad nunca se detiene.